nuevo capítulo de aquí de El Segundo Piso por Prisma TV. Este capítulo vamos a hablar de las municipalidades y para eso invitamos a las autoridades del municipio, que en especial vamos a conversar con el concejal de Colina, Carlos Alberto Andrews. ¿Se pronuncia bien así? Carlos Alberto Andrews, sí, como la Julie Andrews de La Novicia Rebelde, no sé, o el arquitecto del Titanic, no lo digo Mr. Andrews. Porque el inglés no es mi para la entrevista me va a acompañar Alexis Gallardo, que ya lo conocen, es panelista estable de aquí de El Segundo Piso. El concejal, Carlos Alberto, es concejal de Colina, médico veterinario, militante del Partido Republicano. Concejal, usted es autoridad electa de Colina. Me tengo que hacer una pregunta por toda la contingencia que ha pasado en Colina últimamente. Se ha visto una amenaza que recibió una dirigente social de la San Alfonso. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la municipalidad de Colina y que si el problema es del municipio, tiene alguna responsabilidad la alcaldesa o los colaboradores de ella? A ver, primero que todo, autoridad, no sé qué autoridad, yo no mando ni en mi casa. Pero servidor público, dejémoslo mejor dicho. Y en cuanto a este caso, que efectivamente tuvimos ayer en el consejo, donde la señorita Amber denunció ahí públicamente que había recibido amenazas por parte de la alcaldesa UDI Isabel Valenzuela. Yo frente a esto quiero esperar a ver las denuncias, que se hagan las denuncias. De hecho le dije que se tenía que hacer las denuncias. Obviamente ya tiene todo mi apoyo, como cualquier persona que se pueda ver afectada por ya sea amenazas, violencia o lo que sea. Si finalmente los que estamos en política estamos para denunciar o criticar o cuestionar este tipo de acciones. Por lo cual estoy esperando a que se ejecuten las denuncias en todos los organismos correspondientes, y una vez que estén ya la resolución de los fallos y sepamos realmente qué es lo que pasó, ahí la señorita Amber, en el caso de salir que efectivamente ella recibió este tipo de amenaza, va a contar con todo nuestro apoyo y es por eso, porque básicamente ella, al hacerse pública esta denuncia, recibió muchas críticas de mucho tipo, porque obviamente hay gente que es amiga de la alcaldesa, y se generan dos bandos en donde yo te creo y no te creo. Entonces es mejor esperar los resultados de las investigaciones, de tal forma que ahí ya la dicotomía no se da en te creo o no te creo, sino que se da en, oye, esto es lo que pasó, esta es la verdad, y por ende ahí va a contar con todo nuestro apoyo, tal como ahora lo tiene, y conversé de hecho hoy día con ella. Así que un gran abrazo a ella, y espero que todo lo que le ocurrió se pueda dilucidar. Sí, que bueno, yo también soy de Colina, así que por eso estoy al tanto de las noticias. ¿De la democracia cristiana de Colina? También, pues de la provincia de Chacabuco. Sí, pues de hecho lo sigo en Instagram. Sí, que bueno, es importante eso, que nos unamos todos los que creemos. Pero por que supuesto, la política es... sí, como les contaba, yo en el consejo municipal, con los que mejor me llevo son con el Frente Amplista, el concejal Cocho, un gran saludo a él, y el concejal Melo, que es socialista también, que es un caballero, una persona con una conciencia social impresionante. Él es de los políticos que en sus redes sociales no muestra nada, pero por detrás él está juntándose con cada vecino, con cada persona, está ayudando. Él es el fiel reflejo de que tu mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la izquierda. Claro. Concejal, yo le quería preguntar sobre uno de los problemas de gestión, los desafíos de gestión. ¿Qué tan cierto es de que Colina es una municipalidad que sí tiene los recursos, que sí los cuentas, pero no los destina de la manera correcta? ¿Es falta de recursos, falta de voluntad política? Ya, bueno, estamos acá en el centro de Santiago. De hecho estuve caminando un rato antes de venir para acá, y también el lunes había estado caminando porque había tenido una reunión, y con los mismos recursos uno ve una diferencia. Al menos yo la veo. ¿Tenemos los mismos recursos en Colina que...? No, con los mismos recursos me refiero de hace 4 años en Santiago, de los que hay ahora. Uno ve una diferencia. Yo hace 4 años caminaba por el centro, estaba la embarrada. 5 años, o sea, literalmente la embarrada, inseguridad, ya las oficinas se estaban cerrando, los locales cerrando, todo eso. Y uno camina ahora y ve un orden, ve limpieza, ve seguridad, o sea, sin ningún peso más. Solo un cambio de gestión y de actitud ha hecho que Santiago hoy en día sea una mejor comuna.
Y esto no es un tema político, es un tema evidente y palpable y empíricamente comprobable para cualquier persona que caminó hace 4 años, camina ahora. Vámonos a Colina. En Colina, resulta que el presupuesto de Colina hace 5 años atrás, cuando asumió la alcaldesa Isabel Valenzuela, eran cerca de 64.000 millones de pesos. El presupuesto hoy en día son 128.000 millones de pesos. La municipalidad ha duplicado su presupuesto anual en 5 años. Y mi pregunta, ¿Colina está mejor después de 5 años? Y la respuesta es no. Colina es una comuna que está, y tú que vives allá, lo puedes ver, y cualquier persona que viva en Colina, que no esté ideologizada, puede verlo, de que Colina, los tráficos son peores, la basura está peor, las calles, o sea, llovió ahora, y aparecieron todos los hoyos por todos lados, pues. Y nosotros habíamos aprobado una licitación que se iba a encargar de esto, y resulta que, oye... A mí, ¿sabes lo que me ha dado risa siempre? Que al lado de un hoyo hay un hermoso panel de flores. Bueno, y ahí vamos a conversar de eso. Sí. Entonces, todas las aristas que uno pueda ver en Colina es una comuna que se ha deteriorado. A mí me da mucha pena ver sobre todo sectores, porque como les contaba, Colina es una comuna enorme, 971 kilómetros cuadrados, 10 veces Maipú, 100 veces San Miguel. Es una comuna gigante que tiene muchas realidades. Y lamentablemente uno cuando va a visitar ve lugares, por ejemplo ahora con la lluvia, ciertos sectores de Reina Norte u otros lugares en donde literalmente puros caminos de tierra llenos de hoyos. Me dio mucha pena cuando fui a ver y a juntarme con los vecinos de Las Canteras, donde claro, la calle de Las Canteras principal, ok, está todo perfecto, pero esta calle conecta con muchas calles que van hacia arriba, que muchas de ellas son de tierra, y literalmente los autos cuando tratan de subir derrapan y van haciendo más hoyos, y la gente de arriba no llegan los servicios básicos. Entonces me contaban, oye, acá cuando muere alguien, cuando fallece una persona, no puede el carro fúnebre llegar arriba y hay que bajarlo a lata hasta abajo para que se pueda subir. Entonces hay muchas cosas, sobre todo de vialidad y de construcción de calle, que estamos completamente al debe. De hecho, si tú ves, y tú que vives allá, la Municipalidad de Colina no ha hecho en estos 5 años mayor infraestructura. Casi todo lo que se ha hecho, de hecho los buses que hay, todo esto, son del gobierno regional. Plata del gobierno regional. Los azules nuevos son del gobierno regional, no son de Colina. Entonces yo me pregunto, con el doble de presupuesto, bueno, ¿cómo se ha eficientado este dinero? Y ahí, como en mi rol de concejal, fiscalizando, he logrado dar luces a muchas cosas de por dónde se nos ha ido la plata a todos los vecinos de Colina. Alexis, ¿tienes alguna pregunta? Sí, concejal, le quería preguntar sobre el aumento del presupuesto de seguridad. Hubo como un aumento para destinar más recursos municipales en el presupuesto de seguridad. ¿Usted cree que eso fue un informe técnico? ¿Fue porque la alcaldesa quería tener más seguridad en su comuna? No, efectivamente hubo un aumento de seguridad, pero tal como lo hemos hablado. Si el presupuesto de la municipalidad aumentó el doble y seguimos igual, bueno, es que no sacas nada con tener más presupuesto si de repente las medidas que estás tomando no son las adecuadas. De hecho, yo desde que soy concejal y cuando partimos con toda la ola de delincuencia, en donde lamentablemente el año pasado murió asesinado en su casa, producto de un acto delictual por unos jóvenes, un ciudadano francés en Chamisero. Y mi pregunta es, bueno, cuando ya literalmente fueron a asesinar a alguien a su casa, en donde este tipo literalmente vivía en la punta del cerro, o sea, para llegar ahí hubo que haber una coordinación para poder entrar y todo el tema, y resulta que, bueno, ¿por qué ahí no se tomaron medidas? Entonces se esperó, y resulta que después tuvimos ya que en distintos sectores de Colina empezaron los portonazos por todos lados. En Chamisero tenían portonazos constantes, yo diría 3 por semana. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la distribución? Y ahí es donde yo me acuerdo que me lo propusieron, la Cámara de Comercio de Colina, que son todos los locatarios que están ahí en el centro de Colina, me dieron una serie de propuestas que eran muy interesantes para recuperar primero la plaza de Colina. Y de tal forma que todo lo que se hiciera para recuperar la Plaza Colina, una vez que se lograra, se replicara al resto de sectores de Colina. Y solo para terminar, y también yo lo que hablaba, los puntos fijos. Lo otra vez nos contaban, no me acuerdo qué alcalde contaba, que resulta que tenía comercio informal, tontos azules que se le ponían en un lugar. Y constante se le ponían y se le ponían. Y resulta que lo único que hizo, nada más, puso un carro de seguridad municipal ahí 24/7 de punto fijo, o al menos los momentos en que se ponía esta feria. Bueno, gracias a ese disuasivo no se pusieron más. Entonces, básicamente, poner puntos fijos en los sectores complicados o rojos de la comuna, de tal forma que solo como disuasivo haga que ciertos actos delictuales que se iban a cometer, las personas decidan no cometerlos. Sí.
Respecto a seguridad, también en Colina tuvimos un tiempo de que hubo un problema con un director de seguridad municipal. La banda del Pino. Claro, había una banda de seguridad bastante compleja que cobraba por ronda. ¿Cómo? De hecho, ¿Qué sabía usted de hecho sí, cuando yo asumí como concejal el año pasado al principio, ahí salió en T13, en reportaje T13, la banda del Pino que operaba desde seguridad municipal. O sea, las mismas personas que tenían que estar encargadas de protegernos, literalmente eran una banda delictual que operaba de distintas formas para donde robos de banco y distintas cosas. Obviamente se levantaron las denuncias, hicieron sumarios. La alcaldesa nunca nos contó muy bien en qué terminaron todos estos sumarios, estas cosas. Lo único que tengo claro es que la que era encargada de seguridad, la directora de seguridad, Paulina Carriel, que obviamente en una empresa o en algún lugar, si tú pillas a que en tu área hay una banda delictual y tú no la viste, no la pillaste y tuvo que hacerse público a través de un reportaje de prensa, bueno, o sea, la primera que tiene que perder el cargo es la directora. Sí, porque además ustedes hicieron un video bastante famoso entre todos los concejales para pedir la destitución de la... Exactamente. Y bueno, el problema y el tema... No se destituye. No, en Colina no se destituye. No, se mueven. Se hace el enroque. Así que en el mismo área de seguridad la pusieron en otro cargo. Así que ahora tiene... La ex directora de seguridad sigue en la municipalidad. Sí, sigue trabajando y en la misma área de seguridad. Ya. Entonces, esas son las cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la alcaldesa no la puede despedir? ¿Por qué la tuvo que mantener? ¿Y por qué Maceo la mantiene en la misma área? Ahí cada uno saque sus conclusiones del por qué se hará, pero claramente en cualquier lugar, en cualquier empresa o en cualquier lugar público, aquella persona que en su área hay una banda delictual operando, la primera persona que tiene que perder su puesto es la encargada, que es la directora. Es lo mismo en el Estado y en todos lados. O sea, si acá en un ministerio se constata que en ese ministerio están robando a manos llenas, bueno, obviamente el ministro es el primero en salir de ahí. Hay que hacer la forma. Porque antes de pasar darle el pase a Alexis, voy a hacer una pregunta respecto a la discusión que hay sobre la mega reforma. ¿En qué implica la mega reforma para bajarle a los vecinos? ¿Cómo le afecta a los vecinos del no pago de la contribución, el fondo como municipal? ¿Cómo se puede bajar en simple la mega reforma a los vecinos de Colina? Ya, en un principio lo que se buscaba, porque a ver, esto yo creo que es un tema de justicia social, lo veo yo, ¿ya? Aquella persona que trabajó toda su vida para contribuir al país, pagó todos los impuestos que correspondía, y a pesar de pagar todos los impuestos que corresponden, de sacar hijos adelante, que hoy en día yo tengo 3 hijos y pucha que es caro tener hijos. Y entonces la verdad es que hay que aplaudir a aquellos que desean, sobre todo en un país donde tenemos una tasa de natalidad de 0,99, que prácticamente es terrible, uno de los países con la peor tasa de natalidad del mundo. Entonces, básicamente, estas personas que se esforzaron todo, formaron nuestro país, participaron en nuestro país, y nuestro país, gracias a ellos, es lo que es, y no el país pobre en los años 70, que eran países, Chile era un país muy pobre. Entonces, yo creo que de toda justicia social, que ellos, con las contribuciones, los mayores de 65 años, porque al final, ¿qué son las contribuciones? Es un impuesto. Pero usted está en contra de las contribuciones, sí, para los 65. O sea, por eso te digo, bajo... No estoy a favor de eliminar las contribuciones. Claro. Pero ¿por qué te lo digo? Porque resulta que es de justicia social que aquella persona que literalmente ha pagado toda su vida todo tipo de impuestos y todo, más encima tener que pagarle un arriendo al Estado hasta el último día de tu vida por algo que ya es tuyo, que pagaste impuestos, que pagaste intereses, que pagaste crédito, que pagaste todo lo que pagaste, pero y más encima... Entonces... ¿Usted no cree que al menos por un requisito sí deberían pagar contribuciones? O sea, porque existen requisitos de que por un patrimonio neto, hay distintas condiciones que se pueden eximir de contribución. ¿Usted cree que todos los mayores de 65 tienen que pagar? Ahora, para mí, te lo hago más fácil. Para mí nadie debiera pagar contribuciones. Cualquier persona que tenga su casa no tiene por qué estar pagando contribuciones, porque yo ya estoy pagando un crédito hipotecario donde pago impuestos, pago todo lo que tengo que pagar, y todos los dineros que puse para el pie de mi casa ya pagaron todos los impuestos. ¿Por qué tengo que estar pagando un arriendo al Estado de por vida por algo que yo ya pagué, ya es mío, pagué todos los impuestos y todo? Eso yo creo que es injusto desde el punto de vista social. Y ese es el problema que tenemos en Chile, que cuando te ponen impuestos, como las contribuciones, que fueron creados para una finalidad específica, después nunca se acaban, nunca se van y se mantienen permanentes. Pero yendo al punto de la pregunta, esa es la razón de por qué considero que es de justicia social eliminar las contribuciones. Y bueno, obviamente no hay a partir con todo, sino que se parte como los mayores de 65 años. Y de hecho, oye, aquella persona que tiene patrimonio, como por ejemplo Serrano, salió Luxi diciendo que quería pagar contribuciones, salieron otras personas que dijeron que querían pagar,
y ok, las pueden pagar. Sí, de hecho, lo que se hace es cuando salga la ley, tú tienes que postular para no pagar contribuciones. Todo mayor de 65 años postula, presenta su lugar de residencia, hace una cuestión jurada de que el lugar donde yo determino es el lugar donde tú votas. Esa vivienda, yo vivo ahí. Y aquella persona que sí quiera pagar contribuciones porque siente que quiere pagarla, lo único que tiene que hacer es no postular y va a seguir pagando contribuciones. Y bueno, y el tema municipal, las contribuciones para mayores de 65 años equivalen a $200 millones. ¿Ya? Se reparten en el fondo común municipal, las comunas que Eso, más tienen recursos. eso es lo que entre todas las comunas aportan los mayores de 65 años. Sí. Ya que obviamente se concentra en cerca de 10 comunas, ya que son las que tienen las viviendas de mayor tasación y todo. Y resulta que yo era partidario de que no se les devolviera. ¿Por qué? Porque creo que en las municipalidades, y eso lo podemos conversar después, hay mucho derroche de dinero. Y eso no es ahora, la gran mayoría de las municipalidades están denunciadas por distintos tipos de corrupción o malgasto o muchas otras situaciones. Por lo cual, pero bueno, al final se llegó a un acuerdo con los alcaldes para poder sacar adelante esta reforma, en la cual el gobierno, a través, porque a ver, las empresas que se acojan a la invariabilidad tributaria, van a quedar con estas condiciones de impuesto 23%, tienen que pagar un delta de creo que un 1,5, algo por el estilo. Y con ese 1,5 se va a financiar el Fondo Común Municipal. Entonces por eso que estaba financiado, es por eso que se aceptó. ¿Ya? Y no, pues ahora las municipalidades van a recibir ese dinero, así que al final terminaron todos contentos. Eso. Alexis, ¿tiene alguna pregunta? Sí, concejal, yo le quería preguntar sobre el tema de la juventud. ¿Usted cómo ve el tema de la juventud, la organización juventud en Colina? Defíneme juventud, porque yo de repente estoy en un programa con gente de 80 años y me tratan de joven, y de repente estoy en otro programa donde me tratan de viejo, entonces estoy jodiendo, entonces a lo que te referís. El espíritu joven. El espíritu joven. Biológicamente. Biológicamente. Oye, yo me autopercibo joven. Bueno, es que un rol fundamental, pues al final la juventud, lamentablemente cada vez hay menos juventud por lo que comenté del tema de la tasa de natalidad, porque es un país que se ha envejecido, pero la juventud, eso es súper importante, pero creo que también tienen que ser responsables. ¿Ya? ¿En qué sentido lo digo? Porque uno tiene que entender de que en la vida uno tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. Y a veces siento, porque uno en la vida va transicionando desde cuando uno es joven, es sumamente impetuoso. Y a medida que uno va avanzando en la vida, esa impetuosidad va mutando a reflexividad. Y es por eso que una persona adulta escucha más y habla menos. Y una persona joven, bueno, se lo habla todo y no es como callarlo. Entonces yo estoy en los 40, tengo 43 años, estoy como en la mitad. Estoy en el equilibrio en donde escucho y hablo. Pero ¿qué opina usted? Y por eso, para hacer el hilo, entonces los jóvenes son fundamentales porque tienen esa impetuosidad, claro. Tienen ese carácter de llevar tema al tapete, tienen eso, oye, vamos a marchar, vamos a hacer esto, otro, organicémonos, no organicemos. Y esa impetuosidad, ese ánimo, esa vitalidad que no tienen otras generaciones, la verdad es que se agradece, se valora. Pero ¿cuál es el tema? Es que eso hay que canalizarlo de buena manera. Oye, tú eres joven, genial, pero oye, ¿estudiaste para la prueba? ¿Te preocupaste de pasar el ramo? ¿Cumpliste con tus responsabilidades? ¿Hiciste tu cama en la mañana? Entonces, hay una serie de cosas que no basta con ser joven y esa impetuosidad, sino que también tiene que estar la responsabilidad de cumplir con tus deberes para, obviamente... Entonces, por eso los jóvenes son, para mí, relevantes. Yo aplaudo tu caso, militante de la democracia cristiana. Oye, el programa, en tu caso también, que independiente, me decía ahí. Pero Alexis, está pero metió en la política, haciendo este programa, o sea, perdóname, que podrían estar ahora viendo la película, cuando Play, piscoleando, sí. Podrían estar en una plaza tomando cerveza, y no, pues están acá haciendo un programa, contribuyendo, y al final eso es lo que todos queremos, y es lo que yo querría. Qué alegría yo tendría si mi hijo el día de mañana me dice, no papá, oye, un viernes en la tarde, en Betacredo, voy a ir a hacer un programa y vamos a invitar a alguien para entrevistarlo y todo. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, en vez de repente estar en otra parte. La idea de este programa también es explicar y traer a invitados que nos reflejen el valor del servicio público en
en la función pública misma, como usted en su caso en la municipalidad. Claro, de hecho, bueno, yo participo en un programa, soy panelista y también conductor en Nuevas Voces, en la Sí, Radio sí, Agricultura. lo hemos visto, por eso Y ahí es donde el perfil de ese programa, bueno, es un programa más republicano que... pero no se invita a todo. No se invita a todo, pero a lo que voy es que también ahí lo que se busca es líderes, nuevas caras, nuevos líderes que básicamente peleen las ideas que uno defiende. La renovación de la política es muy necesaria y por eso estamos nosotros los Pero la buena renovación, po. La buena renovación. Porque- Oye, para terminar. No, yo tengo otra pregunta. ¿Tengo otra pregunta? Sí, Y eso también es importante, lo que hablamos delante, en el tema de la juventud, también valorar que el estudio, el sacrificio, el trabajo son más importantes que los likes que puedan tener en un programa. Muy importante Que el reel. Sí, le quiero preguntar sobre la alianza del gobierno, del oficialismo, el republicano, Chile Vamos. Chile Vamos, sí. ¿Dónde está el PDG? ¿Qué es el PDG? ¿El PDG un partido de oposición, de oficialismo, de bisagra? Les dio los votos para la media reforma. ¿Le dieron así que- mucho apoyo? ¿Qué? El PDG, ni chicha ni limonada. Bueno, veamos qué pasa con el PDG, porque resulta que ahora el servicio electoral puso una denuncia, parece que hay un problema con las platas y ahora entra una investigación, así que veamos cómo termina esa situación. Y ahí vamos a ver la continuidad del PDG. Pero, claro, el PDG es un partido que ellos mismos se hacen llamar populista. La misma Pamela Giles, que yo diría que, aunque ella dice que es una mosca del PDG, ella tiene su liderazgo, tiene su tema, lo mismo Franco Parisi, pero ese es el problema del PDG. El PDG es un partido que es populista. ¿Y qué es lo que hace un populista? El populista ve el domingo la encuesta Cadem, a ver qué es lo que quieren los chilenos, ya, esta semana vamos a apoyar eso. Entonces, y ese es el problema de los populistas. Los populistas no velan, esa diferencia, un estadista vela por lo que es mejor para el país en las siguientes generaciones. Un populista ve que eso es lo mejor para su reelección en la próxima elección. Y ese es el problema que yo al menos veo en el PDG. Entonces ellos, si ahora quieren impulsar un retiro, los fondos de pensiones, lo cual todos sabemos el daño que trae la economía por poner tanto dinero circulante para consumo, ellos lo van a apoyar igual. A pesar de que Franco Parisi es economista, el gallo sabe perfectamente el daño que se le da a la economía una medida como esa, pero él la apoya. Y tiene a Pamela Giles, que es la reina de los retiros. La cara del retiro. Claro, y eso, Sí. y en la reforma de la reconstrucción, en la encuesta siempre se mostró que la gente que aprobaba un cambio al tema económico, bajar impuestos, tenía mayor aprobación. Entonces el PDG, bueno, era natural que apoyáramos. Pero el tema es que por eso hay que tener cuidado con el PDG, porque hoy día te apoyó. Sí. Pero eso no es sinónimo que mañana te vaya a apoyar. O mañana mismo te puede meter una nueva ley de retiro, o quizás con qué cabeza pescado pueda salir. Y de hecho el mismo PDG metió una medida que para mí es populista, como la baja del IVA de los pañales y medicamentos. De hecho, Para aprobar peleando esto, fue una eso condición. también. Sí, pues esa fue un la acuerdo. condición. Y ahí es donde uno entra en la disyuntiva, ya, pero entonces, y eso es lo que pasa en la vida, po. Y uno que tiene hijos lo sabe perfectamente, que si yo le doy algo a un hijo, el otro al tiro va a saltar y me dice, sí, ¿por qué a mí no? Y acá es lo mismo. Entonces mi pregunta es, si le damos IVA a los pañales y a los medicamentos, ¿y por qué no a otras Para cosas? todo, claro. Entonces ahí has visto una ventana que yo creo que es complicada, porque el día de mañana cualquier político te va a saltar, o yo todos mis votos, si es que también le quitáis los IVA, no tengo idea qué otra cosa. Bueno, para volver a la realidad de Colina, ¿qué mensaje usted le daría a los vecinos de Colina con lo que está pasando en el municipio? Si hay transparencia, si hay una crisis de representación con la comunidad, hay una crisis de gobernanza, ¿qué nombre le pondría usted a lo que está pasando hoy en la comuna, que no hemos tenido alternancia de poder? Porque nosotros hemos tenido la UDI por más de 20 años, entonces, ¿qué mensaje usted le diría a los vecinos de Colina? No, el mensaje que yo le daría a los vecinos de Colina principalmente es que en la vida uno ve mucha gente que es muy simpática, que es amorosa, que habla bien o habla lindo, que se saca fotos con niños y todo, pero eso no es sinónimo de buena gestión. Lamentablemente en Colina tenemos una administración municipal que para mí personalmente no tiene una buena gestión. Yo ya he denunciado una serie de malgastos que para mí son malgastos públicos descarados. Gastarse 1.811 millones de pesos en una licitación a 4 años para flores para la comuna, cuando tenemos tantas necesidades. Gastarse tanto dinero en comidas, en restaurantes, que básicamente es para sus grupitos,
no más que eso, porque no se invita más, invita a algunas agrupaciones, Quasimodo y otras cosas por el estilo. Gastarse 42 millones de pesos en la cuenta pública de este año, la cual fue la cuenta pública más cara de Chile. La que la siguió fue en Vitacura, si no me equivoco, o lo han hecho con 38 millones de pesos, en los cuales eran 21 millones en cóctel. Un cóctel, ni siquiera comida, un cóctel, y con agüita. Se gastaba 7 millones de pesos en la impresión de sus logros. Claro. O sea, cuando eso hoy en día estamos en el siglo XXI, ponía un QR, la gente lo baja del celular y lo ve de ahí, no necesitáis. De hecho, si tú lo calculáis, la cantidad de plata que se gastó, los 42 millones por 350 invitados que había, se gastaron cerca de 120 mil pesos por invitado. O sea, casi lo que te cuesta un matrimonio. Entonces, querían poner una licitación por 3 mil millones de pesos para festividades para 2 años. Una locura. Finalmente logramos mediáticamente bajar esa licitación y ahora quieren aprobar una por 700 millones de pesos para fiestas patrias. Cuando tuvimos incendios, crisis, tenemos calles. O sea, hay otras prioridades en nuestra comuna. Entonces, básicamente la gente de Colina, yo creo que tarde o temprano va a tener que decidir si quiere continuar con una administración que ha duplicado el presupuesto, pero Colina lo vemos deteriorado en todas las aristas que puedas verla, o empezar a ser una comuna que vuelva a crecer. Colina fue una comuna que creció mucho. O sea, antiguamente Colina era chiquitito y uno vio cómo creció, cómo se expandió, cómo literalmente empezó a ser una comuna relevante, aumentaron los ingresos, crecieron en ciertos lugares. Pero ¿cuál es el problema? Que Colina creció, pero muchas áreas se mantuvieron igual. Y te podría dar un ejemplo, que son las calles. No, las calles tenemos las mismas calles, sí, pero para 3 o 4 más viviendas. Sí. Tenemos inmobiliarias que han construido cientos de casas en cada condominio y ni una sola medida de mitigación en cuanto a nuevas calles. Casa y departamento, pero no calle. Alexis, claro. ¿Tiene la última pregunta para terminar? Sí, hoy día es el día del dirigente social. Sí. ¿Algún mensaje para los dirigentes sociales de Colina, de la región metropolitana? Mire, y aproveche su minuto de la verdad para responder la pregunta, mandarle un mensaje a todos los dirigentes también. No, a ver, primero que todo, obviamente un gran abrazo a todos los dirigentes de Colina, hacen un tremendo trabajo. De hecho, Orlando Melo, concejal, él viene desde ahí, y él sabe muy bien todo esto, y la verdad es que son personas que de forma desinteresada, sin ganar dinero ni nada por el estilo, canalizan las necesidades de sus vecinos hacia la administración municipal. Y eso la verdad es que es valorable, porque muchas veces la gente se mantiene indiferente y prefiere no involucrarse, y ellos sí lo hacen por pro y beneficio de sus vecinos, lo cual para mí merecen todo el aplauso, toda la admiración, sí, y un gran saludo a todos ellos. Y eso sería, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir acá, porque necesitábamos hacerle hartas preguntas de la contingencia de Colina, porque yo vivo en Colina y no tengo a quién preguntarle. Entonces, o sea, para la próxima invita a un programa de 2 horas y podemos estar las 2 horas y podemos hablar de lo que quieran. Oiga, muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Gracias, Alexis, por acompañarme en la entrevista. Vamos a una pausa comercial y volvemos aquí con el panel para comentar la entrevista aquí en el segundo piso por Prima TV. Volvemos al panel del segundo piso, y para este panel está nuestro panelista estable, Amaya Rosa y Michelle, están con nosotros para también invitar a nuestro sociólogo de la Universidad Mayor, Caleb Rojas. ¿Cómo estás, Caleb? Muy bien, muchas gracias. Sí. Bienvenido aquí. ¿Qué te parece? ¿Cómo te han recibido? No, excelente, todo muy tranquilo, la verdad, relajado el ambiente, así Ya. que, y buenas vibras, así que Es bacán. buena vibra, ya. Qué bueno. Bueno, voy a hacer una pregunta para que la hablemos entre todos, para que conversemos también. Respecto a la entrevista anterior que tuvimos con el concejal de Colina, después de conocer todos estos antecedentes, ¿qué creen que está ocurriendo en las municipalidades de Chile? Lo que vimos con el concejal fue un ejemplo de Colina, pero esto puede estar ocurriendo en todas las municipalidades. ¿Estamos frente a una crisis política, de gestión o de una combinación de todas ellas? Caleb. Mira, yo creo que siempre hay que abordar las cosas desde un punto de vista más sistémico, como teniendo en consideración como todas las partes, ¿no? Como todas las partes o todos los engranajes, digamos, que componen un sistema, ¿no? Las municipalidades también son parte de un sistema que tiene que ver como con la gobernanza territorial, etcétera.
Y creo que es multifactorial, o sea, hay un problema de cultura, hay un problema de gestión, hay un problema de modernización también de las estructuras comunales, y eso acarrea un sinfín de consecuencias en torno a la corrupción, en torno a la poca eficacia, en torno a la mala gestión de los recursos, en torno a un sinfín de elementos. Aunque yo sí creo que claro, uno puede hacer como ciertas reformas o uno puede como atacar, digamos, desde un punto de vista legislativo aquellas brechas que uno puede encontrar en las municipalidades. Sin embargo, esto es un problema más que nada cultural. Yo siempre hablo de el problema cultural y de gestión del cambio a ese nivel, ¿no? Porque no sacamos nada con transformar la ley y con generar, con generar mecanismos de regulación cuando en verdad la persona que está a cargo de regular, o está a cargo de fiscalizar, está a cargo de estar en terreno, está a cargo de esa política de gestión del cambio, no se cree el cuento, digamos, del por qué se está haciendo una gestión del cambio o por qué hay que mejorar, digamos, la institucionalidad. Así que resulta un poco más jabonoso el cómo abordarlo, ¿no? Ya que si el fiscalizador es corrompible, digamos, como si el ente fiscalizador es corrompible o se maneja desde el lobby nomás o desde ciertas dinámicas más políticas que técnicas, objetivas, ¿no? Ahí estamos en problemas, ¿no? Sí. Ahí estamos en problemas. Oye, y el rol de los concejales es fiscalizar a los alcaldes. ¿Tú le darías más atribuciones a los concejales por ley, obviamente, para que la normativa de ellos sea más potente en la fiscalización de las autoridades de la comuna? Sí, mira... ¿O es suficiente con lo que...? Yo creo que dentro de lo que existe ya se puede hacer harto. Ya. El tema es que los concejales muchas veces se distorsionan en tanto como dentro de su rol de cara hacia la comunidad, ¿no? Muchas comunidades ven a sus concejales como canales, digamos, para adquirir cosas. Sí. Muchas veces cosas materiales, ¿no? La torta para la junta de vecinos, qué sé yo, el bingo, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es también, de nuevo, una labor reeducativa respecto a cuál es el rol real de los concejales en una comunidad, digamos, municipal, digamos. Entonces, no solamente está el hecho de fiscalizar y de observar y de mirar, ¿no?, lo que está ocurriendo a nivel de alcaldía, sino que también su labor es representar a una porción de la comunidad, de la municipalidad en específico. Entonces, cómo se traspasan esas necesidades, cómo se traspasan esas demandas, tiene que ver con la activación o la reactivación del tejido social, que se ve representado en las juntas de vecinos, en los comités, en un sinfín de orgánicas locales que permiten ¿cómo decirlo?, esta intelección o esta lectura de las necesidades de las personas en el territorio, ¿no? Y cómo se lleva eso hacia allá. Entonces, claro, aquí el problema es de participación también a ese nivel, ¿no? Sí. Desde el nivel más básico, que es la junta de vecinos, y esto se viene conversando hace mucho tiempo, no es algo novedoso. Chile ha tenido una constante de desactivación del tejido social que se ha venido, perpetuando desde la dictadura militar, donde se buscó a toda costa desactivar el tejido social, digamos, para que la gente estuviera adormecida y encontrara en el consumo su única forma de generar convivencia social. Entonces, la búsqueda es otra, la búsqueda es que la gente que se encuentre no en el consumo, sino en convivir realmente, en la cohabitación, ¿no? Sí. Eso ya cambia la perspectiva y empezamos a construir comunidades, ¿no? Más allá del individuo. Claro, y más allá de lo material, de los productos. Más allá del consumo. Claro, Amaya, dale. También yo creo que más allá la ciudadanía igual tiene que tener un rol importante en esto de las corrupciones en las municipalidades, ya que la gente no se alarma, incluso lo está normalizando. Normaliza la corrupción, normaliza el robo, y al final esto ¿qué genera? Que la gente ya no confía en la política y así. Por ejemplo, alarman más otros temas que ya, si uno los ve, pasan a segundo plano. Por ejemplo, en el mismo tema del municipio en Cerro Navia, que a la gente le alarme más, por ejemplo, que el alcalde era infiel, que usó recursos públicos para irse de viaje. O sea, la gente lo tiene tan normalizado y castiga, condena a otras cosas, más allá que te está afectando que usen tus recursos. Sí. Y lo que hablaba todo el concejal ahora que estuvo, me parece súper alarmante que la gente lo siga viendo normal, lo siga pasando por alto,
cuando claramente se junta la corrupción, pero también la comunidad con que no se siente parte de esto, por las bajas participaciones, las mismas juntas de vecinos son siempre las mismas, yo creo, 5 personas, y en todas las comunidades vecinales la participación siempre son las mismas personas. La gente ya no tiene interés en participar, pero porque tampoco creen. La confianza está súper quebrada también. Sí, de eso, me va a agarrar de eso. Puedo mandar un saludo a la Junta de Vecinos que participo yo, Junta de Vecinos La Águila de Colina, que también participo bastante activo, la presidenta Andrea Vega. Michelle. Sobre la Junta de Vecinos y el tejido social que se supone que hay que reactivar, a mí me parece que es un mal difusivo también decir que las personas no quieren participar. Yo en Peñalolén también participo en una junta de vecinos, también les mando saludos, y me gustaría señalar de que hay sobra querer ser parte del sistema. Lo que pasa es que el sistema a veces no te deja. Hay problemas de regulación ambiental en Peñalolén. Tuvimos una especie de problema por una empresa de cemento que tiraba mucho combustible, o sea, muchos residuos ambientales que perjudican la salud de las personas. Y claro, mandamos el recurso de Contraloría, pero se demora mucho. Sí. Y creo que va de la mano con lo que decía el invitado anterior, de que quién fiscaliza esto, porque tratamos de hablar con los concejales también. Y la verdad es que la representación política parece que no está cumpliendo su principal función, que es escuchar las problemáticas y vigilar lo que está haciendo la municipalidad, resguardar el orden. Entonces, en ese sentido creo que los concejales están más preocupados de hacer otro tipo de actividades más que de hacer su función de ver que el alcalde esté haciendo lo que le corresponde. Entonces creo que es un conjunto de problemáticas que quizás viene precisamente de lo que fue lo que algunos denominan la reactivación económica, que Chile nos volvimos un poco consumistas. Ahora el tejido social ya está un poco decepcionado de la política. ¿Cómo se arregla eso? Es un poco complejo. Más allá de lo que puedan hacer las autoridades, son problemas de base. Sí. Caleb, ¿quieres seguir ahondando en el tema de la Junta de Vecinos? Sí, yo creo que sí, efectivamente el problema es de base, el problema de base educacional. Creo que aquí se hablan de reformas para allá, para acá, pero no se toma el tema principal de fondo, que es el tema transformador, ¿no? Que tiene que ver con una reforma educacional, ¿no? Pero no solamente desde el cómo se organiza, cómo se estructuran los subsistemas de educación, por todo superior, media, básica, bla, 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 sino cómo se compone un sistema que tome todo el ciclo, digamos, o todo el journey del estudiante, desde inicio, desde que es muy chiquitito hasta que entra a un magíster, hasta que entra a un proceso de posgrado. Cómo se genera un círculo virtuoso en torno a no solamente formar digamos, técnicos profesionales, sino que también formar a ciudadanos comprometidos con el bienestar en términos globales de la ciudadanía, del conjunto de la sociedad, ¿no? Hacerlo consciente de que su posición dentro de la sociedad, que su labor dentro de la sociedad y la labor de todos condicionan y constituyen la realidad misma, ¿no? El bienestar, ¿no? Yo creo que ahí también es cómo se articula la conversación, el diálogo público. Yo creo que estamos muy desorientados, siempre discutiendo un poco, también tomando un poco lo que tú dijiste, que me parece real, como este concepto de farandulización de la vía pública, ¿no? De que todo termina siendo un entretenimiento, ¿no? Que también ahí entra la lógica del consumo, porque la gente consume política para entretenerse, ¿no? Para reírse. Lo último que dijo la Mara Sedini, claro. El morbo que genera, por ejemplo, ciertas situaciones de corrupción dentro de distintos organismos públicos, etcétera. Todo es un show, ¿no? El mismo caso de Italo Meña, que es desastroso eso, pero todo es un show mediático que está apuntando a entretener a un consumidor, ¿no? No a generar un impacto o generar outcomes desde un diálogo constante y sonante en torno a las problemáticas del convivir y del cohabitar, ¿no? Y eso tiene que ver con ocupar el espacio público como ciudadanos y ciudadanas, ¿cachai? Sí. Es mucho más complejo, ¿no? Sí. Eso de ocupar el espacio público también hay que tener en cuenta que en algunos lugares no se ocupa, pero porque no es que no se quiera ocupar una cancha, una plaza, es porque ahora las plazas en poblaciones las ocupa el narcotráfico. La gente ya no puede salir tranquila, o con qué seguridad uno va a dejar salir a los niños
si te puede llegar una bala loca en cualquier momento. Aparte de esto también yo creo que se le suma, y sobre todo ahora en estos tiempos, en Chile y mundialmente, el tema del individualismo. La gente cada vez está más individualista y piensa que yo estoy bien, todos estamos bien, y si yo estoy bien, el resto no importa. Entonces esto también se debe a una baja que la gente ya no hace comunidad, porque la gente solo se preocupa de tu bienestar, del bienestar de tu familia, y que en el fondo está bien, pero la gente no se está preocupando más allá. Entonces ahí entra el tema del morbo farandulero, de qué dijo este político, porque claro, no importa, mientras tú tengas, yo creo que la gente lo ve así, ya el resto da igual. Mira, nosotros, este programa invitó a Caleb para hacerle preguntas, así que Amaya, yo te voy a invitar a que tú hagas la primera pregunta a nuestro sociólogo de la Universidad de Mayor. Ay, a mí un tema que a lo mejor se puede ir de lo que estaba hablando con los municipios, pero las juventudes, sobre todo ahora, se ven muy representadas con estos discursos de odio, de xenofobia, de homofobia, y sobre todo con estos discursos que dan los líderes de ultraderecha, con las guerras, ¿sí? Los jóvenes cada vez hablaban más, por ejemplo, del machismo, y se ve muy fuerte, el sector político del que tú seas, que por qué se da esto de los jóvenes que se sienten, sobre todo hombres, que se ven tan representados con esto de la ultraderecha, o en las mujeres este movimiento que está en Estados Unidos del Dry Wife, de las Tradwives. sí, es como volver a los tiempos de antes. O sea, ¿por qué se está dando? Sí, mira, toda esta oleada regresiva es una respuesta también a los mismos procesos históricos que estamos viviendo, donde los grandes relatos o las grandes narrativas que de alguna manera manejaban la cotidianidad y le daban un sentido también a lo cotidiano, le daban un sentido a la experiencia de vivir, se han venido abajo por un sinfín de razones, ya sea por el desarrollo tecnológico, ya sea por los cambios sociales, ya sea por un sinfín de elementos que dialoga mucho con el desarrollo tecnológico, como estaba diciendo. En este sentido, claro, todas estas grandes narrativas, todos estos grandes relatos que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con cómo se organiza la sociedad, ya no cumplen el mismo espacio en la sociedad que ocupaban hace 50 años atrás, donde las personas se movían, digamos, a través de estos frameworks, a través de estos esquemas de relacionamiento, de entendimiento, de sentido. Entonces, en esa ¿cómo decirlo? En esa visión del vacío que aparece detrás de toda esta caída de los grandes relatos, de los metarrelatos, todo ese vacío lo que genera es reacción, ¿no? Reacción en el público que no sabe con certeza lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, esa incerteza, esa incertidumbre, ese miedo mueve a la gente a aferrarse a cosas que en algún pasado funcionaban, ¿no? Pero que en estricto rigor no van a volver a funcionar como antes. Ni la familia, ni la religión, ni el Estado, ni nada. Vamos a ver cambios profundos a nivel de todas las instituciones y organizaciones de la sociedad, porque es parte del proceso de aceleracionismo histórico que estamos viviendo cada vez más en términos reales. O sea, lo estamos viviendo en el día a día, como todo pareciera que va más rápido que ayer, ¿no? Entonces, este movimiento Tradwives, estos movimientos neoconservadores, estas visiones también, digamos, arquetipo del incel, ponte tú, este personaje que es un joven, digamos, que le tiene odio a las mujeres porque las mujeres no lo pescan, y termina como abogando o refugiándose, digamos, por esta idea de lo que es ser masculino, ¿cachai? Como, ¿cómo se llama esta cosa? Como maxing, algo de... Macho. Sí. Bueno, La machosfera. La manosfera, ¿cachai? Etcétera. Entonces, claro, son formas de poder aferrarse a elementos que para ellos pueden servir como refugios, ¿no? Dentro de un contexto que cada vez es más que genera más incertidumbre. O por ejemplo, esto mismo en España, en Italia, que se estaba volviendo a dar, que quieren un solo hombre, un grupo así como de ultraderecha y ultraconservadores, y sobre todo ellos se declaran ser personas fascistas y quieren hacer un nuevo partido político con la idea, y se declaran abiertamente que son machistas,
se tapan todos de negro y, o sea, terrible. eso no alarma. Incluso en las mujeres, y sobre todo, no es como escuchar a mujeres que ya son más mayores, de la tercera edad, sino como de nuestras edades, decir, me da lo mismo perder el voto, ojalá tener un hombre proveedor, y no están viendo el trasfondo de eso, o sea, que en esos tiempos en los que ellas quieren volver así, existía la esclavitud, que las mujeres eran agredidas, Que no podían entonces, estudiar, que no podían estudiar, trabajar, o que no podían ejercer las mismas carreras que los hombres. Sí. y O sea, que era solo la maternidad y ya, o sea, y estos temas no parecen ser alarmantes en las juventudes tampoco. Sí, o sea, yo creo que la única forma de poder contrarrestar esos movimientos neoconservadores o regresionistas en términos históricos es generando espacios de debate, de diálogo, de reconocimiento mutuo también. Creo yo que la búsqueda o el querer o pretender invisibilizar a las demás personas, o esta pérdida también de empatía que es muy propia de estos grupos de derecha más conservadora. Como que la empatía, como el ponerse en lugar del otro, es mal visto, ¿no? Es como si yo me pongo a hablar de los niños que tienen problemas en las poblaciones y que caen en la delincuencia debido a un contexto altamente violento y carente de oportunidades, me tildan de que soy un, no Comunista. sé, un comunista, No. cuando en verdad es sentido común. una reflexión empática básica respecto a lo que realmente están viviendo Claro. personas dentro de esos contextos, que hay, y que en definitiva hay que buscar una solución. Oye, sí, la sociedad humana y la humanidad nunca ha sido sálvense quien pueda, nunca hemos funcionado así. La única forma para lograr desarrollo, mejora sustancial en el vivir diario, digamos, implica una colaboración constante. O sea, el ser humano necesita de otro ser humano para poder progresar. Necesitamos de otros. Esta cosa de que la sociedad no Exacto. existe o que cada uno ahí se ve por la suya, eso es un mito, una Y falacia. ahí también otra vez se va al tema del individualismo. Y se da también respecto a la responsabilidad que tienen los que tienen más plata y lucas en este país de dar la mano de vuelta, ¿no? Entender también claro. su responsabilidad en el contexto social. Si yo soy millonario, tengo plata, no lo soy, pero si lo fuera, ¿cachai? O si lo fuera, evidentemente yo creo que ahí tendría que aplicarse esta idea de que la sociedad me permitió a mí ser millonario. La sociedad me entregó las bases y generó el mercado para que yo pudiera actuar en ese mercado y hacerme rico y tener un buen pasar. Entonces, ¿cómo no le voy a devolver la mano a esa sociedad que me ayudó a poder progresar en la vida? Entonces, creo que esa lógica de responsabilidad, de deber, ¿no? Que a la derecha también le gusta mucho hablar sobre el deber, ¿no? Claro. El deber también lo tienen aquellos que tienen más lucas y le ha ido mejor en la vida. De hecho, es aún mayor. Las élites tienen una responsabilidad aún mayor con sus sociedades en la búsqueda de oportunidades igualitarias para las personas, en búsqueda del progreso, en búsqueda del desarrollo, en búsqueda de un fin que tenga que ver con el mejor vivir, ¿no? Con una mejor experiencia de vivir, porque aquí en Chile la gente lo pasa muy mal, ¿no? Y no la pasa la gente mal así como la gente pobre o en la calle, sino que todos lo pasamos mal de manera muy distinta, en distintos niveles, ¿no? Creo que es un sistema demasiado exigente, demasiado violento, demasiado pensado para cagarte una tras otra. Sí. Y pareciera de repente que al hacer las cosas bien en esta sociedad no eres premiado o no eres retribuido, y al parecer los que hacen mal las cuestiones hacen casos de corrupción, se roban las platas, etcétera, andan como si nada, así como por la vida. Y X. Michelle, tu pregunta, y para ser transparente se me cayó el lápiz, así que lo voy a recoger en pantalla. Dale nomás, Michelle. Bueno, yo voy a hacer un poquito más slide en la pregunta, porque Sí. tengo entendido que tú eras de la democracia cristiana. Bueno, primero me gustaría saber qué te llevó, qué cambio de pensamiento o qué quizás evolución o como tú lo quieras llamar hubo para que pasaras de la democracia cristiana a Evópolis, que es el partido que actualmente militas, entiendo. Que nos expliques un poquito cómo fue esa transición, ese proceso de las ideas, sobre todo. Igual paréntesis, ya, si yo bien milito en Evópolis, yo estoy en representación de Avanza por Chile, que es un movimiento, digamos, aparte, ¿no? Que tiene una vocación más de centro. Liberal humanista también, pero más de centro, que busca como englobar estos descontentos que puedes hallar en la centro derecha como en la centro izquierda, ¿no? Se busca englobar eso, y además aquellos que
quieran que busquen una posición más de centro, alejándose del populismo del PDG. Es como es el enfoque de Avanza por Chile, y al mismo tiempo sí, estoy militando en Neopoli, estuve militando algún tiempo en la Democracia Cristiana, fui presidente de la JDC a nivel regional, que básicamente fue como casi una presidencia nacional porque no existía JDC, y ahí levantamos, digamos, un proyecto de juventud en la Democracia Cristiana. Fue bien interesante, pero al mismo tiempo creo que se agotaron ahí los recursos, ya que había una pared institucionalizada dentro del partido que no dejaba progresar el proyecto que estábamos levantando dentro del partido. Entonces, y ahí dentro algunas cositas también que pasaron a nivel institucional muy inadecuadas, que de hecho uno ha podido observar después en el tiempo. De hecho, la Corte de Apelaciones en algún momento falló a favor de una persona que denunció los malos procedimientos dentro de la Democracia Cristiana, dejando nulo un fallo del Tribunal Supremo de dicho partido, ¿no? Para que se entienda un poco lo turbio, lo trastocado que es la orgánica interna de la Democracia Cristiana. De hecho, disculpa que te interrumpa, pero ahora último hay una noticia que una de las vicepresidencias de la Democracia Cristiana está siendo investigada por un presunto delito, no sé. Extraño. Claro. Entonces es bastante complicado lo que pasa en la interna de la Democracia Cristiana, porque en mi caso yo soy demócrata cristiano, no milito, pero sí simpatizo con la idea y con la historia, pero la interna política de la Democracia Cristiana deja mucho que desear hace rato. De partida de cuando apoyaron el apruebo, cuando se fue Jimena Rincón, cuando el presidente en el entonces de la Democracia Cristiana, del PIN, fue el que motivó y prácticamente motivó a que se fueran bastante referentes de nuestro partido, como es Jimena Rincón, Matías Walker. Entonces, y también la amenaza que siempre ha tenido nuestro presidente Frei de que lo van a echar, de que lo van a como que bastante pedante eso de parte de la directiva de la Democracia Cristiana. Y puede que me gane un reto, pero no me interesa mucho el reto, sino que es mi opinión respecto a lo que pasa en la interna de la Democracia Cristiana. Entonces, tú que participaste también en la Democracia Cristiana, que fuimos también equipo político de la Democracia Cristiana, ya que te fuiste, ¿qué pasa con la idea? ¿La idea se mantiene, se transforman o van un poquito decepcionándote en el sentido? Mira, yo creo que las ideas maduran. Yo creo que la idea uno los va formando desde que uno es chico, desde que entra a tus procesos formativos en la universidad, en los distintos cursos que uno toma, en los distintos espacios que uno empieza a involucrarse. Yo creo que las ideas van madurando en ese sentido y nada, no siento que hayan transformado en otra cosa, sino que sencillamente han madurado, porque yo sigo siendo una persona liberal, sigo teniendo una vocación humanista en cómo también yo abordo el liberalismo. Creo que en esa línea mis ideas siguen siendo iguales, solamente que van madurando, van cuajando, y también uno va buscando en torno a cuáles son las ideas de uno, dónde son esas ideas mejor recibidas, claro, ¿no? o dónde generan más sentido, porque a veces ese es el problema, ¿cachai? Porque, claro, aquí podemos estar conversando y decir, bueno, si no hace sentido de lo que estamos conversando, pero cuando uno lleva esto, digamos, a las élites partidarias o a las estructuras de poder dentro de la política, uno se halla con muchas, digamos, puertas, muchos muros, resulta sumamente difícil, porque aquí también como hay una desaparición del sentido, hay una desagregación del discurso en torno a ideales, ¿no? Por lo que se mueve la gente es por beneficios de corto alcance o de plano económico y políticos entendidos político-electoralmente, ¿no? Entonces no hay ideas respecto a proyectos de sociedad, no existe eso, no se encuentra. Uno cuando escucha a Kass, uno cuando escucha a Boric, uno cuando escucha a cualquier presidente del espectro que sea, o a cualquier personaje de la política del espectro que sea, lo que más uno se da cuenta es que carecen de un proyecto de sociedad, de un proyecto de país. Y ahí también podemos hablar de patriotismo, ahí también podemos hablar del concepto de Estado de Nación, ahí también podemos hablar del concepto de qué significa ser chileno, ¿no? Un sinfín de cosas. Entonces, falta eso, falta ese orden de cosas que permita un quehacer, un accionar político coherente, ¿no? Por eso nos parece todo incoherente, por eso de repente escuchamos a un compadre decir una cosa y después termina haciendo otra, o cambia de opinión de un momento a otro y pasa
de la derecha a la izquierda a la derecha, y va así peloteando de un lado a otro porque no hay un proyecto. Y también porque la gente no se siente de parte, o a lo mejor no tiene esa identidad con lo mismo de los partidos políticos. Yo entiendo que acá todos militamos. Sí. Y es difícil estar en un partido y que te digan como, eso tienes que pensar, esto es así, esto es así, esto es así. No creo que sea así. Uno tiene que dejar la soberbia de lado y ver en qué falla, en el tener diálogo con otros partidos, y da lo mismo lo de las ideologías, pero tú hablar y tú mantener tus convicciones también, porque es difícil mientras todo tu alrededor te impone un solo pensamiento y no perder tus convicciones. Y esto también se debe, hay poca militancia, a la gente no le interesa mucho la política, pero es porque tampoco se siente parte, y es súper difícil encontrar a dónde tú perteneces. Por ejemplo, yo cuando decidí militar, lo escogí, claro, yo tenía... ¿Te costó? Me costó, pero sí sabía en qué lado quería militar, pero es difícil escoger porque hay tantas ramas, o todo se ve igual. Ya los de la derecha le dicen ya son todos fascistas, la izquierda son todos comunistas, y así es bien difícil. Como eso mismo, a lo mejor yo conozco mucha gente que está en varios partidos, pero porque todavía ese sentido de pertenencia no se da. Claro. Uno busca todavía dónde sentirse parte. A lo mejor nosotros estamos hablando así, el día de mañana no podemos salir en los partidos de los que estamos. Claro. Pero porque uno va viendo cosas también, uno va viendo la realidad, y que no todo es bonito dentro de los partidos. Igual me gustaría añadir que el problema del liberalismo a veces es la excesiva, no quiero sonar totalitaria con lo que voy a decir, que viva la libertad, pero o sea que no en el sentido de mi ley, ya, no me preocupé por eso. En el sentido de poder escoger tu proyecto de vida, que yo estoy de acuerdo con eso, claro. Pero de repente pasa que tanta libertad te lleva a una especie de vacío y sin sentido. Eso deja de ser un problema tan institucional y pasa a ser algo que incluso más difícil de resolver, porque había una frase que me gustaba mucho, que las ideologías son fáciles. ¿Por qué? Porque te dicen básicamente cómo pensar, pero lo difícil es encontrar la verdad, o tu sentido de la verdad. ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo podemos llegar a tener un sentido como sociedad líquida, que también lo hablaba un filósofo en su momento? Bauman, sí. Mira, yo creo que esa pregunta es más existencialista, en el sentido de que la búsqueda del sentido es algo que tú puedes encontrar solo en el aquí y en el ahora, porque en estricto rigor es dentro de lo que tú estás haciendo, en el quehacer diario. Te llena, te hace feliz, genera algún tipo de tranquilidad, o te genera estrés, te genera malestar, te genera qué sé yo, un sinfín de cosas. Entonces es encontrarle un poquito de sentido a la vida misma. Yo siento que eso va más allá incluso de lo ideológico, de lo que podamos creer que es o no es, sino en el sentido de cómo nuestras pequeñas acciones, ¿no? Las pequeñas cositas que hacemos a diario tienen un sentido para nosotros. Ahora, ese sentido es algo muy personal, creo yo. Y ahí entra la espiritualidad, y entra, digamos, el cómo también se conecta cada persona con su sentido más íntimo, ¿no? Pero para eso tiene que haber una base, ¿no? Tiene que haber un espacio que permita esa reflexión. Un espacio reflexivo y un espacio para pensar implica un bienestar material mínimo, una base material mínima. Ahí entra, digamos, esta idea como la pirámide de Maslow, ¿no? Que para poder como lograr un punto de desarrollo más, digamos, más profundo, más elaborado, más complejo, necesitáis tener cierta base de la pirámide, ¿no? Que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la vestimenta, que tiene que ver con el transporte, la alimentación, un sinfín de cosas. Entonces, teniendo aquellos elementos, digamos, en correcto funcionamiento, ¿no? Los problemas no van a desaparecer, ¿no? Van a venir otros problemas que tienen que ver con esta misma idea como el existencialismo. Por eso también vemos que en países más desarrollados hay una alta tasa de suicidio, porque hay más tiempo también para pensar, y eso acarrea sus problemas. Sí, hacerte una pregunta respecto a la actualidad también. Como sociólogo, ¿qué piensas tú de los indultos para los carabineros del estallido social? ¿Qué pasa con esa iniciativa de parte de bastante gente? ¿A qué se debe, o qué puede motivar a esa gente a indultar carabineros que son
ya están siendo condenados o ya fueron condenados por el estallido social. Y después me imagino que si se abre esta ventana de los carabineros del estallido social, puede abrirse la futura para indultar a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Entonces, ¿qué opinión puede dar respecto a eso? Bueno, yo creo que ahí cada caso hay que abordarlo de manera particular. No puedo como aventurarme a un comentario general respecto a todos los casos, porque yo no sé de qué trata cada caso. No, claro, pero me refiero Pero si estamos hablando de delitos delitos certificados que se han comprobado y testeado, pues no se puede indultar, ya, porque hay cierta acuerdos firmados también en términos de convención de los derechos humanos y de protección y promoción de dichos derechos. Así que no, me parece terrible, por ejemplo, que el producto de una goma, un balín de goma, alguien haya perdido el ojo. O sea, creo que esa persona que hizo eso tiene que responder ante la justicia. El caso de Gustavo Gatica. Sí. Y de la señora Campillay también, porque los dos están en libertad. Entonces, bastante complicado el caso. Pero eso, por ejemplo, esos dos casos la gente dice ya hay que indultarlos porque ellos andaban delinquiendo, son unos así como criminales, pero o sea, a ver, bajémonos y también veamos, por ejemplo, lo de Campillay. Ella iba al trabajo y llegó eso, así que... ¿Michelle? Vale. ¿Qué? ¿Y tú? Mira, yo creo que Y disculpa que te interrumpa, porque la idea del indulto de los carabineros viene por parte de la derecha. Entonces, Sí, como tú representante del sector, a lo mejor, o sea, no eres vocera de tu partido en el sector, claro pero que no. ¿qué opinión puedes dar respecto a eso? Mira, yo pienso que lo más importante en un sistema judicial es la búsqueda de la verdad. Y la verdad tiene que ser seguida de un procedimiento empírico, o sea, lo más cercano a la realidad. Y bajo esa premisa podemos señalar de que el caso de Campillay, por ejemplo, Claro. faltaron algunos tipos de antecedentes que la carpeta investigativa que estableció Fiscalía carecían de ciertas cosas que no podían implicar que una persona A le disparó a una persona B. Y es ahí donde se produce, digamos, el asunto o la problemática de la prueba. Si es que esa carpeta investigativa señala que esa persona que está en la cárcel es inocente, por supuesto que es una injusticia. Y que fue otra persona el que lo haya hecho, yo creo que sí tiene que pagar. Pero en el caso de que se vulnere la presunción de inocencia y que esté un inocente con gente que tiene una especie de currículum de delincuente, creo que no se me hace justo. Y hay algo que me gustaría señalar brevemente, que es algo que se llama el derecho positivo y el derecho negativo. Para mí, una sociedad corrupta o tiránica siempre tiene inocentes presos. Es más favorable que haya culpables libres que inocentes que estén pagando por algo que no hicieron. Sí, que es un tema del momento de indulto para los carabineros. Caleb, para terminar, tenemos nuestro minuto de la verdad. Tienes un minuto para promocionar tu proyecto político, tu currículum también, si necesita algún trabajo por ahí para promocionarte. Siempre. Es tu minuto, dale nomás. Si el director puede poner el minuto en pantalla, no tiene, pucha, ya no se puede. Filo. Pero un minuto cronológico vamos Ya a un hacerlo. minuto. Ya, Saquemos los sí, celulares bien. para poner un minuto. Nada, primero que todo, como agradecerle el espacio. La verdad es que se armó una buena conversación. Sí. De nuevo, recalcar que vengo a representar a Avanza por Chile, que es un movimiento que busca acercar a aquellas personas desencantadas de la política, tanto de centro derecha como de centro izquierda, y generar un espacio de diálogo y de generación de ideas nuevas para buscar un Chile más desarrollado. Ese siempre ha sido mi objetivo, digamos, en términos de acción política, así que cada ¿cómo decirlo?, granito de arena en búsqueda de ese proyecto, en búsqueda de ese objetivo, se agradece, suma y nada, bienvenidos también a participar, bienvenidas a participar de ese proyecto. Así que nada, quería hacer una pequeña también como una pequeña denuncia, ya no sé. Nosotros no Váyanse todos a la claro, Una no. funa. Pero creo que hay que eliminar de toda costa estos mensajes clasistas a la hora de los discursos, de las narrativas,
a propósito de Camila Flores, que Sí, trató porque algo de feriante. de Un saludo a todas las feriantes. sí, sí, sí. Terrible, Terrible. me parece de una bajeza Sí. atroz. De nuevo, es como... ¿por qué en Chile se ven algunos trabajos como si fueran malos o poco dignos? Como que encuentro que es algo Todo. muy provincial, muy provinciano. Es la mentalidad de Camila Flores y de mucha gente en la derecha. Es una mentalidad muy provinciana. Es como esta gente más encima ha tenido las posibilidades de salir de Chile y aún así no aprenden. Entonces es una cosa ya de cognición, de que no es un quieren. problema cognitivo, ¿cachai? Lo que me parece muy tremendo, ¿te fijáis? Porque la idea es ser países más libres, ser países más justos, Claro. y eso implica también superar ciertas narrativas, ciertos discursos que no aportan en nada. O sea, qué sé yo creo que la persona de la feria de Te repente- vamos a invitar a otro capítulo porque quedaron muchas cosas. Yo feliz. Sí. Michelle, tu minuto. Mi minuto, ya. También quiero sumarme un poco a la crítica que se hace porque es de mi partido Renovación Nacional. Renovación Nacional se construyó con la clase media chilena. A mí me gustaría recordar eso, de que no hay un trabajo que sea poco digno y que en general da una vergüenza que Camila Flores, siendo militante de mi partido, esté diciendo ese tipo de cosas porque lo único que hace es fomentar el arribismo. Ella también partió desde abajo y no tiene nada de malo hacer lo que a uno le guste. Y también está dentro de las opciones de que a mí me gusta hacer vender cosas en la feria, ¿por qué no? O sea, Se gana harta plata a se veces. gana harta plata. Sí. Yo lo veo como algo genial. Sí. Eso. Gracias, Amaya. No, también cerrar eso, primero decir que fue una conversación súper grata Sí. y amor a las personas que trabajan en las ferias, Sí. o sea, estas personas, yo siento que Camila Flores, las personas que la escogieron tienen la culpa porque, Yo o creo que sea, no va a votar ella más se feria, llena seguro. la boca hablando de la gente que es pobre, como, no Sí. sé si ella viene de ahí mismo, entonces hay que verse primero, Claro. antes de criticar, verse uno mismo, ver de dónde uno viene. Sí. Y que, o sea, ser feriante jamás va a ser una vergüenza para nadie. Todos compran en la feria. O sea, yo siento Todo lo todo. de aquí, al Entonces, menos. ¿qué está hablando esa mujer? Y ya, por favor, dejar Sí. de escoger a políticos también que solamente para las redes y personas así tan narcisistas como ella, porque, o sea, está siendo investigada Sí. y aún así ella no le da vergüenza, o sea, una mujer sin pudor. Y eso Sí. que tú decías, igual, gracias porque fue una conversación súper grata contigo. Nos quedamos y ojalá estar en otra oportunidad también Sí, contigo. va a ser invitado de nuevo. Sí, y mi minuto es primero mandarle un saludo a la gente de Colina, porque ya de soy, no sé si se nota. El abaco. Sí, Colina. Y de San Bernardo, yo nací en San Bernardo también en el Pino, así que ahí tengo mis Y a dos todo almas. Chile. Tengo mis dos almas. Pero mi minuto es darle un apoyo, un agradecimiento a Caleb y a cada uno de los panelistas de este programa que esperamos le sirva para entender también que la política no solamente es partidaria, no solamente la hacen los políticos en el Senado, en la Cámara de Diputados, el presidente. Nosotros hacemos política al ir a la feria, que se denosta, al participar en junta de vecinos, al participar en los colegios, centro de padres, centro de alumnos. Todo es política en la vida. Lo que uno hace, y la gente que, como yo también, que vamos a la iglesia, que somos cristianos, también es política, y el respeto que se debe tener a la gente, eso es lo esencial. Por más que sea de derecha, sea cristiano, o esté arriba o esté abajo, yo tengo que respetar a todas las personas y que vivamos en comunidad, eso es lo más importante. No imponer una ideología, no imponer una creencia, es lo más importante. Y ese es mi minuto, y agradeciendo a los invitados, agradeciendo a los panelistas. Le hacemos un llamado a ustedes que nos sigan en las redes sociales, por Instagram y por YouTube, y comenten los videos también en Prima TV. Ahí está nuestro director, así que tengo que decirlo. Así que gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de El Segundo Piso, donde analizamos la actualidad con evidencia, contexto y profundidad. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Prima TV. Muchas gracias.